Bueno, si nos están oyendo con claridad en todos los lugares que vamos a pedir siquiera un solo reporte para saber que en otros lugares fuera del país de México nos están oyendo con claridad. Claro que sí, vamos a El Salvador con nuestra estimada Iris Ventura. Muy buenos días, un gusto saludarles. Se les está oyendo con claridad. Bueno, gracias Iris y van nuestros saludos a su merced y su familia y vamos a empezar en este día. Esta segunda conferencia relacionado a la limpieza intestinal. Poco o mucho conocemos de lo que son las limpiezas. Quizás la costumbre que nos han enseñado algunos especialistas es la colonterapia. O sea, sabemos que hay algunos elementos que meten o que se introducen por el ano y se hacen algunos lavados o se hacen algunas recomendaciones para que los desechos que se encuentran incrustados en el colon, en los intestinos, se desprendan, porque el intestino puede durar de 18 a 24 horas para expulsar por completo los residuos o todos los elementos negativos que habían en esos desperdicios. O sea, tratemos de visualizar que cuando hacemos un alimento por lógica, tanto el niño o la niña o el adulto o el de la tercera edad sabe que tiene que lavar esa olla o ese perol o ese menaje porque quedó untado de los residuos del alimento. Y si la persona en ese mismo imprecierto de cocina o de uso personal no lo lava a mediodía, va a tener mal olor, pero lo vuelve a usar así. En la tarde también. Tratemos de visualizar el siguiente día, pero no el siguiente día, los siguientes días. Los residuos van quedando pegados en las paredes del menaje de la olla o del perol. Esos residuos tóxicos va criando muchas bacterias porque sabemos que las enzimas son una clase de bacterias para desdoblar los alimentos que ingerimos. Por eso ahí el proceso de asimilación y lo que no es asimilable por las enzimas tiene que ser expulsado del cuerpo porque son residuos dañinos. Y cuando no hay una buena digestión, esos residuos se van quedando en las paredes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el mundo común y corriente y en la conferencia pasado lo estuvimos explicando. Y hoy la hemos explicado a nivel de los instrumentos o impleciertos de cocina. No lavar una olla durante un mes. ¿Qué tal les parece, su merced? ¿Sí será que habrá alguna persona que haga eso? En los restaurantes o en las casas, eso no se ve, ¿verdad? Pero si hay personas que desde que tienen
uso de razón, nunca se han hecho una limpieza intestinal. ¿Qué tal? ¿Cómo estarán esos intestinos? ¿Cómo estarán el colon? ¿Cómo estará el estómago? ¿Cómo estará su sangre? ¿Qué opinan sus mercedes en una cocina y que la olla tenga 2 meses que nunca la laven? ¿Cómo será el olor de esa cocina? Y eso va a producir mucha putrefacción, va a producir muchos residuos tóxicos y esos residuos van a ir a la sangre. Y por ende, como la sangre es el vehículo del alma, la gente, el alma no va a estar en una cocina. Bueno, volvemos a decir, ¿quién puede entrar a una cocina donde los instrumentos, objetos de cocina no los lavan? Entonces, cuando esto lo observamos, empezamos a valorar nuestro cuerpo, empezamos a valorar más la salud y a darnos cuenta el error en que nos encontrábamos. Pues entonces, mirando estas cosas, es urgente que nos hagamos limpiezas intestinales, pero no de 2, 3 pastillas, que cómo aseguramos, o qué opinan sus mercedes, si cogen el jabón de cocina, lo meten en la olla y lo dejan ahí y regresan al siguiente día, ¿será que la olla está lavada? Tienen que sus mercedes usar sus manos para que esos residuos se desprendan de los objetos de cocina. Lo mismo sucede en nuestro organismo. Entonces, vamos a explicarles unas tres formas. El domingo pasado explicamos 4 formas. Hoy vamos a explicarle 3 formas. Y desde luego, después de explicarlas, entonces vendrán las inquietudes, preguntas que su mercedes con sus preguntas. Hay muchas aclaraciones relacionadas a estas. Sabemos que cuando necesitamos lavar algo, necesitamos qué clase de jabón o qué clase de elementos usamos para lavarlos. En primer lugar, vamos con el primero. Una persona, todos estos 3 formas que vamos a explicar en este día se deben hacer por 7 días. Desayunar con 2 o 3 o 4 vasos de jugo de naranja totalmente natural, sin ninguna clase de pan, de arepas, solo auténtico el jugo de naranja. Desde luego, quizás a las 9, 10 de la mañana va a tener hambre, pero si tiene hambre a las 10 de la mañana y le es fácil, tómese 1 o 2 vasos más de jugo de naranja totalmente solo. Acordémonos, tengamos la voluntad porque es una limpieza que estoy haciendo a mi organismo, a mi intestinos, lo estoy limpiando. Y a mediodía, comerme un picado de verduras o al vapor de las siguientes verduras totalmente
natural, porque todo esto que estamos explicando es natural y lo que más tiene fibras. Consiga espinacas, acelga, coliflor, brócolis, la cantidad que sus mercedes quieran. Y hacer un plato de estas verduras al vapor. Puede ser un plato, medio plato o 2 platos, lo que quiera, pero que no lleve ninguna clase de harinas. Y en la tarde se va a toma 2 cucharadas de linaza y las pone a remojar. Cuando la haya mojado por espacio mínimo de 1 hora, las lava y las licúa en la cantidad de agua que va a tomar. Lo más espeso que sea esa bebida. Puede ser 1 vaso, 2 vasos y esa va a ser la cena. Acordémonos que estamos desintoxicando nuestro cuerpo de la cantidad de tóxicos, de residuos dañinos que hay en el organismo y que yo creía que estaba totalmente limpio, pero limpio estoy por fuera. Pero por dentro hay muchas cosas que tienen mucho tiempo y esas son las que producen la cantidad de trastornos que hay en el cuerpo, en especial células cansadas o que se conoce como los principios de cáncer. La segunda forma, o sea, esa es la primera, una de las que si me someto a esa, y la segunda, tomar jugo de piña en la mañana de desayuno. Cuando digo jugo, sea rallada o sea licuada, pero no echarle agua, sino el agua que trae la piña, porque sabemos que la piña es una fruta que tiene el 85% de líquido. Y si la voy echando de a poquitico en la licuadora, la licuadora empieza a moverla y empieza ella a producir su líquido. Se toma ese jugo de piña a mediodía, a la hora del sustento. Se toma 1 o 2 vasos o 3 vasos de pepino, de ese que usan en los picados de verduras, con 1 cucharada de linaza. Y ese es el almuerzo. Nos estamos haciendo una limpieza. Puede decir la persona, pero es que yo no aguanto sin comer. Estamos haciéndonos una limpieza y de ahí en adelante, cuando nuestro organismo quede limpio de todos esos residuos que tiene tiempos que no sacaba del cuerpo porque no conocía o no creía que estaba por dentro sucio o sucia, no se volverá a pegar porque siempre estaré atento de lavar la olla o de lavar el menaje o la ponchera o la porcelana. Creo que con este ejemplo de la ponchera o de los objetos de cocina que tenemos que lavarlos después que los usamos, también debemos revisar nuestro cuerpo. Y en la cena, hacer jugo de guanábana con 1
licuado con el zumo de una cucharada de linaza y una cucharada de chía. Esa es la cena. ¿Qué cantidad? La cantidad que cada uno quiera tomar. Esa es la segunda forma. La tercera forma, o sea, cualquiera de las que estamos explicando y de las que hemos explicado, la podemos usar de acuerdo a lo que esté a nuestro alcance y de acuerdo a la voluntad de cada uno de nosotros. La tercera, en México se conoce una fruta de las verduras como jitomate y que aquí en Colombia y en otros países se conoce como tomate y que los estudiantes de estos conocimientos le llamamos, como hay una cultura antigua en México que eran los nahuas, de ellos fue los que plantaron esta fruta deliciosa como es el nahuate, que es original de los nahuas. En la mañana se puede tomar 1 o 2 vasos. También se licúa en la misma forma como en la forma de la piña, totalmente sin agua, ya que es una fruta que también, siendo una verdura, es una fruta de las verduras por la cantidad de minerales que tiene. En la mañana 1 o 2 vasos, 3 vasos de jugo de tomate. A mediodía, lo mismo y en la tarde lo mismo. Además, que está limpiando todo el sistema digestivo, está sacando cantidades de sustancias tóxicas de la sangre, de los músculos, del organismo en general, porque sabemos que hay seres que son bastante gruesos, que son obesos y son cantidades de sustancias tóxicas que a veces se desespera y quiere adelgazar, sencillamente porque no adelgaza como debería o como quiere, porque no sabe usar una dieta o una forma de limpiarse totalmente. Y cuando hablamos de limpieza intestinal, también nos estamos limpiando la forma de pensar. Estamos limpiando la forma de tratar. Quizás los desequilibrios emocionales también se están limpiando, porque las emociones quedan en el abdomen y en el abdomen es donde está el estómago y ahí en el estómago es el depósito donde se empiezan a desdoblar o a digerir o asimilar los componentes que estaban en el alicierto. Por eso, conociendo y aplicando lo que dijo el gran Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Qué bondad sabernos alimentar en esta forma. Y esto que hemos dicho, si lo queremos hacer una vez, un día en la semana, bendito sea. Y si lo quiere hacer una vez en el mes, bendito sea. Y si lo quiere hacer cada 3 meses, una vez, hágalo de acuerdo a la voluntad. Porque esto que estamos indicando no es que estemos coaccionando la voluntad de los demás, solo estamos indicando lo que nos favorece. ¿Por qué se habla ahora de hacerlo por 7 días continuos? Porque quizás nunca nos los habíamos hecho. Y al realizar esta limpieza, vamos a ver la vida de otra forma. Vamos a sentir
el gusto de las cosas que antes no sentíamos, porque la mayoría de alimentos que come la gente, por no saber alimentarse en la forma que hemos indicado y que estamos indicando, no son asimilables. Hay gentes que en sus alimentos comen demasiado proteínas y la carga de proteína, en vez de ayudar a su hígado, ayudar a fortalecer y aumentar su salud, por no haber un lugar limpio y no ser asimilada, muchas de esas proteínas desaparecen, o sea, son desechadas porque el organismo no se encuentra en condiciones. No confundamos, claro que esto lo hemos dicho en las conferencias pasadas. No confundamos llenar el estómago con una buena nutrición o con una buena alimentación. Podemos, la gente común y corriente, depositan alcoholes en su o aguardiente en su estómago. Está llenando el estómago con estos líquidos y entran por la boca, pero no es un alimento. El cigarrillo se lo ponen en la boca y tampoco es alimento. Ambos son destructores o destruyen la salud, tanto física, psicológica, emocional y espiritual. ¿En qué les beneficia? Al único que beneficia es al de la licorera y el que vende ese licor. Así hay muchos productos que la gente deposita en el estómago y que lo que hace es dañar en su totalidad el hígado, el estómago, el sistema digestivo en general. Que el sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano o en el recto. Dañar los huesos y en general dañar el cuerpo en su totalidad. Cuando nosotros sabemos que nuestro cuerpo le vamos a depositar lo mejor, la vida cambia en su totalidad porque empezamos a valorar la salud. Empezamos a valorar el tesoro más grande que se llama la vida. Entonces, estas 3 recomendaciones las volvemos a decir de rapidez. La primera, la naranja, en el desayuno, el jugo de naranja. En el almuerzo, un picado de las verduras que dijimos. Y en la cena, el licuado de linaza. La segunda, la piña en la mañana. A mediodía, el zumo de pepino con linaza. Y en la tarde, la guanábana con linaza. Y la tercera, el zumo de tomate con linaza. Para que nos adaptemos a la que sea más fácil y así vamos a limpiar ese objeto que tenemos en nuestra casa que se llama los intestinos. Digo objeto porque estaba hablándoles de las ollas o de los objetos de cocina. Ahora el mirar
los platos después que me tomo la sopa, o las ollas donde se hicieron las sopas, que a veces hay lugares donde se usa mucha grasa y colores o guisantes o demás cosas. Quedan las ollas con bastantes residuos en los lados. Ahora, nuestro organismo, que las enzimas son las que se encargan de desdoblar esos alimentos donde tienen que durar, si son líquidos, 1 o 2 o 3 horas máximo, pero si son sólidos, pueden durar hasta 6 horas. Y 6 horas, esas mezclas entre la tialina, las sustancias que tiene la saliva y los jugos gástricos, durante todo ese tiempo quedarán algunos residuos y esos residuos hay que limpiar nuestro organismo. Entonces, después de estas indicaciones, dándole las gracias a la encargada de la sala que muy diligente está poniendo las imágenes de lo que estamos indicando para que veamos lo positivo y veamos lo negativo. Ahí donde hay vida, depositaremos vida en nuestro cuerpo. Ahí donde hay tóxicos y sustancias dañinas, quien los coma va a poner dolencias en su cuerpo. Y como eso es lo que el mundo común y corriente hace, queremos que cambiar nuestra forma de alimentarnos. Alimentarnos con alimentos vivos y dejar los alimentos dañinos a un lado porque intoxican nuestro cuerpo y dañan el sistema digestivo, en especial el intestino delgado y el intestino grueso. Bueno, entonces, le decimos a sus mercedes, después de esta explicación, vamos entonces a hacer una pausa para preguntarle a la encargada de la sala cómo nos están oyendo y si lo que hemos explicado se ha oído con claridad, y si tienen alguna inquietud relacionado a esta explicación de este día o del domingo pasado, lo pueden hacer, que estaremos con mucho gusto contestándoselas. Adelante. Gratitud, maestro Gabogondo, forma su merced que está siendo oído con gran claridad y que por el mo cierto no tenemos inquietudes, no hay manitas levantadas. Ah, bueno, sí. Maestra Casita Deini, buen día. Adelante, su merced. Muy buen día, gratísimas maestra, por darme esta oportunidad de participar. Maestro, gratísimas también por esas recomendaciones que nos da. Y tengo la pregunta de que si las tres recomendaciones del día de hoy se pueden hacer aunque la persona tenga gastritis. Bueno, muy buenos días, Casita Dey.
Desde luego, la que no se puede hacer no es porque sea malo, es la de la naranja y la de la piña. ¿Y cómo entonces lo haría ahí? En vez de tomar la naranja, lo único que se va a cambiar es la naranja y la piña porque lo demás continúa tal cual como es. En vez de la naranja, entonces tomar una cucharada de linaza, una cucharada de chía. Eso lo licúa en la cantidad de agua que va a tomar, lo cierne y después de cernida le echa por ahí unos 9 a 10 centímetros de cristal de sábila y lo puede endulzar con miel de abejas y lo toma. O sea, eso va a reemplazar a la naranja o a la piña, porque no es que sean perjudiciales, pero como hay heridas o hay vejigas, la persona que tiene gastritis es como una especie de quemaduras, que hay vejigas en el lugar donde tenga la gastritis y las úlceras es porque esas vejigas se pelaron, o sea, se cayó o se rompió la vejiga y quedó totalmente la piel sin esa vejiguita. Eso es la úlcera. Empezó a haber una grieta. Y como estos alimentos, la piña, que se comporta como cítrico, no siendo cítrico, y la naranja es cítrico, tienen bastante ácidos y ese ácido en las heridas o en las vejigas duele, la persona va a sentir más dolor, porque el que tiene una herida infectada y le untan limón, la persona siente el dolor que se aumenta, pero es momentáneo. Lo mismo sucedería si la persona tomara jugo de naranja o zumo de piña. Y en este caso es que le hemos hecho la recomendación de la chía, la linaza y el cristal de sábila. Esta fue la contesta a su pregunta y esperamos que nos hayamos hecho entender. Adelante. Sí, maestro, gratitud por todo. Sí, sí me parece muy bien con la sábila, porque luego a veces uno no sabe y si sí se produce un malestar en vez de un bienestar. Gratitud, maestro. Gratitud a su merced y seguimos oyendo las inquietudes y las aclaraciones de lo que hemos explicado para que no hayan malos entendidos y de pronto las cosas no salgan como las habíamos oído, pero no quedaron inquietudes como esta que nos acaba su merced de preguntar, porque lo que hablamos o explicamos es a nivel general, pero sabemos que en todas las cosas hay algunas contradicciones y esas contradicciones no pueden quedar como cualquier cosa. Muchas de las cosas que pasan en este mundo pasan porque nosotros no nos cuestionamos. Vemos a los demás hacer las cosas y nosotros las hacemos. Citemos el caso. Todos sabemos que la Coca-Cola es perjudicial al organismo, pero nosotros o la gente lo usa como si nada, como si de pronto eso no me fuera a perjudicar, sabiendo que perjudica, la persona no le presta importancia y se la toma.
pero más tarde se verán los resultados. Mas el que es investigador, el que quiere lo mejor, sabe de que no puede ser un robot, hacer lo que los demás están haciendo y actuar en esa forma. Eso es lo que estamos indicando para que no sigamos como estábamos siguiendo o creyendo que lo que nos decían o lo que nos enseñaban los nutricionistas era lo mejor, porque sus mercedes van a una clínica, a un hospital y ahí hay una profesora o un profesor que indica las formas de alimentarse, se llama nutricionista, pero mire cómo son los alimentos en las clínicas: huevo de galpón, pan blanco, un pocillo de café con leche, posiblemente una papa, una mezcla entre uno y los otros. ¿Será que eso nutre? ¿Será que las mezclas serán precisas y se podrán asimilar por el organismo? Para una persona enferma, ¿será que esto le es favorable? Pero así es lo que nosotros nos han enseñado. Y como nos los han enseñado grandes especialistas, no seguimos esas indicaciones, pero ellos también les indicaron esas cosas. Así es que, Casita de gracias, y vamos a ver, y estamos en el espacio de preguntas y contestas. Adelante. Claro que sí, maestro Gabugón. Nos ha llegado una inquietud. ¿De dónde, al dejar de comer carne, de dónde se obtienen las proteínas? ¿Cómo reemplazarlas y qué cantidad consume un adulto? ¿Qué cantidad de lo que meneste? Bueno, es muy importante esta pregunta, muy importantísima, pero vamos en una forma rápida a contestarla. Respetable dama, ¿de dónde viene la pregunta? De Toluca, Estado de México. Bueno, gracias a quien haya hecho la pregunta. Sabemos que a nosotros nos han hecho creer, y por eso el mundo común y corriente hace lo que todos los demás hacen, que es que la proteína está en la carne. Pero bueno, quizás si me dé una explicación bastante amplia, me van a licenciar los demás, porque me demoraría para que todos entendamos de que no solamente la carne es la que tiene proteínas. Nos vivimos por los alimentos que ingerimos, sean buenos o sean malos. Así esas sustancias estarán en nuestra carne, en nuestros tejidos, porque nosotros somos lo que comemos. Si nos alimentamos bien, tendremos salud, y si nos alimentamos mal, el resultado lo comprobamos en la humanidad.
La proteína que encontramos en las carnes, como en el caso de las reses. Las reses se alimentan de pasto. El pasto, ahí hay aminoácidos, hay proteínas, hay minerales, y la vaca solo come pasto. Y una vaca de 30, de 40 o 50 arrobas o más arrobas nunca fue a un restaurante, nunca cocinó carne para comer, porque ellas mejor se mueren, pero no comen carne. ¿De dónde extrajo la proteína? Sencillamente de los pastos de la vegetación. Y le hacen creer al ser humano, la industria ganadera, que si no come carne se va a desnutrir. Al tener ese concepto, la gente come carne, pero la carne contiene, bueno, 500 gramos de carne, 125 gramos de proteínas y tiene 375 gramos de toxinas, incluyendo la putrefactina, que es la que pudre los cadáveres, y la cadaverina, que es la sustancia que hay en esos cuerpos. Además, tiene de 110 tóxicos dañinos a la salud. ¿Y dónde se encuentran todas las proteínas para reemplazarla? Como es la pregunta. Todo lo que aquí muy diligentemente está ubicando la encargada de la sala para que nos demos cuenta, aquí hay 16 formas de encontrar proteínas en los alimentos. Los frijoles son ricos en proteínas. Los huevos criollos en especial son ricos en proteínas. Las lentejas, las alberjas, la soya, las habas, la avena, el trigo, el garbanzo, son ricos en proteínas, y saber preparar estos granos en tortas, prepararlos en guisados, como nos queramos, nos estamos alimentando casi el 100% totalmente natural, y el organismo va a asimilar esas proteínas y no van a haber putrefactinas ni tóxicos que afecten, porque también si no sé usar el grano, la persona puede dañar su organismo, porque los granos también tienen ácido úrico. Por eso, cuando nos conocemos estas formas, vamos a tener salud en abundancia. Pues entonces, todo lo que hemos mencionado y lo volvemos a mencionar, toda la clase de frijoles tienen proteínas, hablando de proteínas, porque tienen muchos minerales, tienen otros elementos fundamentales para nuestra salud. Todas las oleaginosas son ricas en proteínas, y cuando decimos oleaginosas, estamos mencionando los cerebritos, las almendras, la nueces, el ajonjolí, la soya, el alpiste,
el maíz, todo esto son ricos en proteínas, pero como no nos los han dicho, sino que es la carne, pero ¿quién dice que la carne será el que vende carne o el que vende los, los chanchos, que también es carne? Entonces, cualquier tipo de carne lo podemos reemplazar. Por ejemplo, las berenjenas tienen muchos componentes y tienen proteínas. Las uyamas, o lo que se conoce allá en México como calabaza, en especial en la semilla, son ricas en proteínas y son naturales y asimilables por el organismo. Entonces, miremos esta tabla que está aquí en la pantalla, que hay cantidades de productos que son ricos en proteínas. Si la persona deja de comer carne y empieza a comer alimentos germinados como son los frijoles, como es la avena, la cebada, el trigo, las lentejas, las arvejas, maíz tierno, se está alimentando muchas veces mejor que el que solo come carne 3 veces al día. Y no va a tener una vejez prematura, porque si come germinado va a ser un cambio total. Los germinados son granos que empiezan a tener un desarrollo de crecimiento. En cambio, la carne de cualquier especie es un deterioro porque ya se está descomponiendo. Vea lo que tenemos que revisar. Comer germinados que empiezan su desarrollo de crecimiento y comer cualquier clase de cadáver cuando este cadáver ya se va a descomponer y será podrido en el organismo o podrido afuera en la naturaleza. Porque no pensemos que la carne, porque la guisaron y la arreglaron dentro del organismo, no se va a seguir pudriendo. Desde luego que se sigue pudriendo, y donde se almacene esa putrefacción va a pudrir las paredes, porque la carne mínimo dura 72 horas, o sea, 3 días para ser digerida en su totalidad, porque es demasiado fuerte para que las enzimas se la puedan desdoblar. Ahora tratemos de imaginar cuando la persona se come media libra de carne en el desayuno, un pollo guisado a mediodía y en la tarde un pescado. ¿Cómo estará ese organismo? Y nunca se ha hecho una limpieza intestinal. Vea lo que son las cosas de la vida. Sencillamente es revisar todos estos aspectos, y no es que estemos metiendo miedo. Estamos explicando lo que debemos de hacer. Si hacemos este cambio, jamás, oigan bien, jamás, y lo digo por 3 veces, jamás va a haber cáncer de colon, porque el cáncer de colon es la carne podrida que se acumuló en el colon, porque todos los vellos absorbentes están pegados y no pueden empujar el bolo fecal hacia afuera. Se dice de que en los intestinos se va acumulando desechos entre 5
a 7 o a más centímetros y va cerrando la salida de las heces fecales. Esto lo saben los estudiosos del colon, los estudiosos del sistema digestivo. Pues entonces como estamos estudiando todas estas cosas, ya sabemos lo que puede pasar y lo que podemos evitar y lo que podemos reemplazar. Quedó claro y ampliado esta contesta de la proteína que está en la carne y que hay cantidades de alimentos que son ricos en proteínas y que no producen toxinas en nuestro cuerpo. Gratitudes por la pregunta y todavía podemos contestar otra pregunta si sus mercedes la tienen o podemos oír algún reporte. Adelante. Gratitud, maestro, por esa contesta. Sí tenemos escritos en el chat que en un momentito le voy a leer. Nada más algo rápido. Indicó su merced consumo de huevo. Digamos, un adulto que rebase los 50 años, ¿y qué cantidad debería comer y cada cuánto tiempo? Queretín, me redice nuevamente la pregunta, que no se la pude entender bien. Sí, referente al consumo de huevo, ¿qué cantidad se debe consumir, digamos, para un adulto que rebasa los 50 años? ¿Y cada Bueno, cuánto? gracias, Queretín, por su pregunta. Según los niveles de colesterol que tenga la persona, puede comer de 2 a 3 huevos por semana, porque la edad sí influye en nuestro cuerpo. Es muy fácil entender que un joven entre los 15 a 25 años puede hacer muchas cosas, pero el cuerpo ya tiene 50 años, 55, ya no es lo mismo ni física ni psicológica. Ha tenido un cambio bastante grande. Las personas que tienen esta edad, se les recomienda comer mucho chontaduro, comer mucha persea, que es el mismo palta o el aguacate, que son ricos en proteínas, y así cuando vaya a comer huevos, no coma aguacate, y cuando coma aguacate, no coma huevos ni coma chontaduros. O sea, citemos el caso que es lo que perjudica en la humanidad. Hacen un rico y delicioso arroz con lentejas, un guiso de frijoles, le ponen un huevo frito, media persea o medio aguacate, y de sobremesa un vaso de leche de ajonjolí o de leche de soya. Esto es, se puede decir, un asesinato para el hígado porque es mucha carga de proteínas y eso es perjudicial. Él puede decir, tengo 25 años de estar que no como carne y me siento más mal, pero no es el problema, sino las cantidades de proteínas. Proteínas animales no se deberían mezclar con proteínas vegetales. Hay otras personas que además de eso que hemos indicado, un pedazo de queso o de cuajada o posiblemente un vaso de leche. Y no es muy recomendable toda esa cantidad de mezcla. Todo esto es de conciencia y esa es la que casi está perdida en la humanidad y en la forma de alimentarnos.
Bueno, entonces, como el tiempo se ha concluido, antes de terminar, le vamos a preguntar a la encargada de la sala si lo que le contestamos a la pregunta relacionada a los huevos fue oída con claridad. Adelante. Gratitud, maestro Gabogondo, fue oído con gran claridad. Y si me permite, le voy a leer lo que nos dice don José Alfredo Nina Roca en el chat. Dice, buen día, maestro Gabogondo. Si se desea hacer la limpieza intestinal de 7 días, ¿cómo debería ser la alimentación antes y después de hacer esta limpieza? Gratísimas. Luego nos continúa diciendo, ¿cómo sería esta limpieza de 7 días en una anciana de casi 90 años que todavía come carne, pero que desea dejar de comer carne y no sabe cómo? Dice, bueno, hay de otro ser. Bueno, dice, Bueno, pero o tal vez por su edad sería menos días. sí, continúe, Cretín. Bueno, sí, es esa la inquietud. Ahí hay dos inquietudes, pero vamos de rapidez a darle una chica explicación a la de la anciana. Sencillamente, el domingo pasado estuvimos explicando para la anciana. Es sencillo. Haga lo siguiente. En las indicaciones, en las 4 indicaciones que hicimos el domingo, hablamos de el boldo con zen y linaza 3 veces al día por los 7 días. Puede ser medio, o sea, un pocillo tintero 3 veces al día o un poquito más. Esto le ayuda a limpiar. Luego, después del alimento que se le haya dado a esta señora, hablando directa Inti de la señora que nos pregunta, darle de esa misma cantidad de linaza con chía y ya es 1 hora después del alimento. O sea, el boldo con zen y linaza 1 hora antes del alimento y la otra 1 hora después del alimento. Y así ella se la hace por 7 días esta limpieza y empieza a tener un cambio en su organismo porque esas sustancias que tiene la linaza, la chía, le va a ayudar a tener un cambio y a limpiar sus intestinos, a limpiar su estómago, a desintoxicar su cuerpo. Y la dieta, si la persona quiere, porque lo que estamos indicando es que seamos conscientes. Me voy a empezar a hacer una limpieza el próximo mes. Desde este mes ya me programé o me voy a programar, pues disminuir en la cantidad de harinas industrializadas, harinas blancas, reducir la cantidad de harinas y comer más frutas, comer más fibras. Y después que me haga la limpieza, lo mismo, ya saber que las harinas blancas no son recomendables porque se ha perdido su cutícula, o sea, lo que en el caso del trigo, al trigo le sacan el germen, se lo venden por aparte, le sacan el salvado y lo venden por aparte, y queda
la masa sola y a esa masa le mezclan otra cantidad de cosas que no me están preguntando y no la voy a contestar, pero es una harina blanca, no tiene fibra. Y así el maíz, por ejemplo, en algunos países que el maíz le sacan la cutícula, o sea, lo que se conoce como el afrecho, y se lo echan a los cerdos o a las gallinas y venden la masa. Eso no es muy recomendable, porque es recomendable es que esté con todo el grano tal cual como viene. Entonces vuelvo a decir, me programo una semana antes y reducir, y si es posible, no volver a comer en toda mi vida harinas blancas, comer harinas integrales, comer lo que tenga bastante fibra. Y si por emergencia me toca usar las harinas blancas, pero entonces tome bastante frutas que son ricas en fibras, y eso hace de que la digestión sea más rápida, porque como son harinas blancas que se vuelven como mezclas pegachentas y se pegan en los intestinos, ahí está el peligro que hemos dicho y que seguimos diciendo. Vuelvo a decir con lo que iniciamos en este día. Cuando cocinamos un alimento sencillo, la olla no queda casi sucia, pero cuando cocinamos un alimento grasoso con algunos guisantes y cosas por el estilo, hay que echarle jabón de lavamanos o de lavaplatos, porque las grasas y demás sustancias que están pegadas a las paredes del objeto de cocina requieren de más esfuerzo. Por eso es que de hoy en adelante vamos a ser más sabios para tener más salud y hacer lo que hacen los niños. Todas las damas que me oyen y las que me oirán, los varones que tienen hijos y los que tendrán hijos, saben que un niño, por no tener perjuicio social, cuando la mamá le termine de dar el seno o darle el tetero, el niño enseguida su sistema digestivo expulsa los desechos que habían en el organismo. Y mínimo el niño lo hace 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y el día que el niño no lo hace, la mamá se preocupa porque el niño no tiene buena digestión. Pero sí, la mamá o el papá o los familiares, pueden haber algunos que tienen hasta 8 días que no hacen del cuerpo. Y mire que el niño, porque solo se alimenta del seno de la madre, asimila los componentes, y si hay desechos en su organismo los expulsa. En cambio, las harinas blancas que no son recomendables se van pegando. Esa es la contesta ahí de rapidez, y le doy las gracias al que ha hecho la pregunta, y los estamos invitando para el próximo domingo, Dios mediante, por esta misma plataforma y a la misma hora, de 8 a 9 de la mañana, estaremos reunidos estudiando otro tema, el cual nos enseñará nuevas cosas que podemos realizar. Pero antes nos gustaría saber si las dos contestas que le dimos al que hizo la pregunta fueron oídas con claridad. Adelante, Queretín. Fueron oídas con gran claridad, y saludos hasta el Gran Perú, que de allí vino la inquietud.
y nos indica gratitud y que sí fue oído con claridad. Bueno, entonces, gracias a todos y todas los que en este día estuvimos en esta plataforma y los invitamos para el próximo domingo.